Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este día que es 18 de junio del año 2025. Miércoles 18 de junio. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento en las últimas 24 horas. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, puedes seguirme en YouTube, Telegram, iVoox, y X. Iniciamos otro bloque de noticias. Michoacán, asesinan a la alcaldesa de Tepalcatepec, se llamaba Marta Laura Mendoza, que en paz descanse. Todavía no nos recuperamos de más de 180 asesinatos el fin de semana. Ni del asesinato del alcalde de San Mateo Piñas, Gema Lilia, quien ya fue sepultada en Oaxaca, y hay nuevos casos de asesinato político. El esposo de Marta Laura, alcaldesa, también fue asesinado, el señor Ulises Sánchez Ochoa. Ambos por arma de fuego en su propia casa. Hay un herido. También el Universal nos recuerda que el pasado 5 de junio fue asesinado el presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta. También un funcionario de Sinaloa fue asesinado en Zapopan, Jalisco. Zacatecas, 13 muertos en ataque armado, al parecer eran sicarios, en Villanueva, donde se vieron helicópteros del ejército. La guerra contra el narco volvió afortunadamente exigida por Donald Trump. Por esta razón García Harfuch fue al G7. Texas, deja de financiar muro fronterizo. Tras completar 65 millas. México, presidente municipal de Las Margaritas, Vladimir Hernández Álvarez de Morena, amigo personal de Hugo Aguilar Ortiz, impuesto por Morena como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue exhibido como responsable de agresiones físicas. Mandó policías a golpear y extorsionar a los vendedores de frutas y verduras, golpean a una mujer. Le roban el teléfono móvil a un menor de edad. Ciudad de México, se cae el techo plafón de una tienda comercial en el sur, al menos 2 heridos. Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc exhiben extranjero en Parque México que llevó a su perro a defecar y se negó a recoger los desechos, fue increpado por un ciudadano mexicano hablando inglés. Dicen que López Obrador no hubiera podido decirle nada. México, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que se estableció una nueva época electoral que siempre será a favor de Morena, como fue con el PRI durante 80 años. Indicó sin embargo que al ser tan irregular la elección, por no decir un fraude, faltan miles de procesos legales complicados. Puebla, la ley de censura por Morena, llamada Ley contra el Ciberacoso, establece que los insultos a políticos de Morena podrían penarse con 3 años de cárcel y 40.000 pesos. Una ley similar se impuso en Campeche por Laida Sansores, donde fue detenido el periodista director de La Tribuna Digital por criticar la tiranía y corrupción de Morena. Sansores dijo que eso incitaba al odio en su contra. Armenta dijo que Puebla es el 5º lugar en ciberdelitos. Su ley viola los derechos humanos y la libertad de expresión. Con falsedad se dijo que se protege a los niños y los homosexuales. Armenta fue secretario personal del pederasta Mario Marín, quien era socio de pederastas libaneses en México. Veracruz, balacera en Acayucan, donde un empresario que se negó a pagar extorsión se enfrentó a balazos con criminales que querían secuestrarlo. El hecho quedó en vídeo. De autos blancos bajaron al menos 7 sicarios con chalecos antibalas. Veracruz gobernado por Morena. En entrevista con Fox News, Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que si México hiciera algo como lo que está haciendo Irán con Israel, decapitarían, Sheinbaum, a los criminales en 4 segundos. Así lo dijo. Respondió, puedes apostarlo, si digamos México disparara cohetes a Estados Unidos sería decapitado, es decir, eliminarían la cabeza de gobierno que es Claudia Sheinbaum, en 4 segundos, por supuesto, afirmó Eric Trump. Estados Unidos no toleraría que ningún estadounidense, mi padre no lo toleraría. Régimen de Sheinbaum se quedó callado ante declaraciones de Eric Trump. Veracruz, indignación, hombres obligan a bailar a niña como teibolera en festejo del equipo de fútbol Ourisaaba FC. Canadá, Sheinbaum no apareció en la fotografía del G7 con los líderes del mundo. Trump, Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, o Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Esta última sería realmente una de las mujeres más poderosas del mundo y además malvada,
representa el globalismo un proyecto de desaparecer la Europa cristiana, y recibe órdenes directas del cártel Illuminati. Estados Unidos, bloque declaración del G7 sobre Ucrania que azuza más la guerra con Rusia. Las declaraciones contra Rusia las han hecho los países aliados de Zelensky y por separado como nuevas sanciones contra Rusia como hizo Canadá. Recientemente Rusia entregó 6.000 cadáveres de soldados y civiles ucranianos muertos en la guerra que personas que no la sufren siguen promoviendo. Emiratos Árabes Unidos, se solidariza con Irán y dice tener contactos para bajar la tensión. Como puede verse, es falso que el extremismo sunita no se entiende con el extremismo chiita. México, causa escándalo declaraciones de presidente Sheinbaum que dice que no van a desalojar a las personas que se roben una casa, sino ofrecerles opciones para que se vuelvan propietarios. Esto es como un llamado a robar. Asegura que ha sido una mala interpretación, el hecho de que López Obrador estableció que ya no haya desalojos. Octavio Romero dijo que la instrucción es hablar con los invasores, y no lo vamos a sacar, pero le advertiremos que nunca será propietario, y que pueden adquirirla a un precio bajo, o renta con opción a compra. Es verdad que hay casas que se venden a precios injustos como es el mismo caso de Infonavit, sin embargo las declaraciones sobre que ya no hay desalojos han asustado a los propietarios. México, redes sociales aseguran que avión comercial de Sheinbaum, quien insiste en no usar aviones del gobierno mexicano, es escoltado por un avión militar mexicano, por lo que el costo y la farsa se caen. Sobre todo es un acto ridículo, considerando que Sheinbaum ha robado millones de dólares a México y los envía a Cuba. Es mentira que este gobierno ahorre por no usar un avión del gobierno. Estado de México, exhiben en redes sociales a Oswaldo Rosas de Morena, quien en Ecatepec, en estado de ebriedad agredió personal de un estacionamiento en Plaza Garibaldi con golpes y groserías. México, redes sociales se burlan de las cuentas de Morena que publicaron que Donald Trump no se reunió con Sheinbaum que porque temió a la mujer más poderosa del mundo. Así lo dijo el comediante homosexual Cayo de Hacha, quien ahora forma parte de Morena. Trump abandonó el G7 por la urgencia de atender posible guerra nuclear entre Israel e Irán. Jordania, condena los ataques de Israel contra Irán. Tal y como recoge el periódico israelí Aurora, el ministro de Relaciones Exteriores jordano, Eyman Safadi, conversó con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y reiteró la enérgica condena de Jordania a la peligrosa escalada israelí. Sin embargo, en la misma conversación, Safadi aclaró a Araghchi que Jordania no permitiría ningún daño a su soberanía ni a sus ciudadanos, ni por parte de Israel ni de Irán, y que actuaría para frustrar cualquier intento de penetrar su espacio aéreo, como ya hizo en respuesta a los ataques iraníes contra Israel en abril y octubre de 2024. El rey Abdullah II de Jordania también enfatizó que su país no servirá como campo de batalla en el conflicto entre Israel e Irán. Estados Unidos, nuevamente un juez bloquea política de pasaportes contra transexuales. Es un capricho de los confundidos sobre su sexualidad, que les pongan una X, para no definir su sexo en el pasaporte. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Teléfono, 46 11 43 44 59, Ancona Inmobiliaria Dos Plazas. Israel, se incendia un edificio y estacionamiento por ataque con misiles de Irán, esto en la ciudad de Tel Aviv. Irán, la mayoría de las personas que huyen de Irán por conflicto lo hacen a Azerbaiyán. Estados Unidos, Trump dice que sostuvo una buena conversación con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, pero la reunión entre ellos nunca se dio, ni se le informó de su cancelación, se hizo por teléfono. Así que en los hechos, Trump trató a la presidente defensora de los cárteles de la droga como una gobernadora de Estados Unidos, o como una alcaldesa de un pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos, se recupera de reacción alérgica. Secretaria de Seguridad Interior no tras reacción alérgica. Irán, asegura que lanzó otro misil hipersónico contra Israel. México, se extreman precauciones por el huracán Eric en Guerrero.
Chiapas y Oaxaca, se cancelan varios vuelos. 18 de junio. Sube nivel del río Jamapa. Guerrero, habilitan albergues por posibles daños del huracán Eric. Irán, tal y como lo retrató Hollywood en series y películas, Irán tiene bases nucleares y búnkers subterráneos. Chiapas, sismo 5.8 grados. Estados Unidos, Trump envía otros 700 militares en Texas, Florida y Luisiana. Coyoacán, detienen 3 hombres y una mujer en posesión de 66 cigarros y postres con marihuana. Ucrania, presunto dron ruso choca con edificio residencial de Ucrania y hay 15 muertos. Estados Unidos, Trump prolonga 90 días para la venta de TikTok. Puebla, vinculan a proceso a exalcaldesa de Izúcar por delito de intimidación, junto con 6 policías municipales, se trata de Irene. Estado de México, nuevos detalles sobre cadáver embolsado hallado el martes, 17 de junio, en puente del kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro, se trata de un hombre, fue dejado con cartulinas, narcomensajes que contenían amenazas contra la policía del municipio de Coyotepec, por recientes operativos trasciende en redes sociales, sin embargo vídeos e imágenes disponibles no muestran ningún narcomensaje, se ha observado que delincuentes intentan asustar a la policía y la población en varios municipios de Estado de México. Sí se vio un cuerpo en bolsas negras en carretera durante la madrugada del martes. El cuerpo desconocido, presenta un disparo en la cabeza. En redes sociales, incluso se afirmaron difundir fotos del presunto asesino. Varias agencias y periódicos llaman la atención en el caso, Reforma, Milenio, Guadratín, El Sol de México, Digital México, calculan que el hombre tendría entre 30 a 35 años de edad. Fue en el mismo lugar donde una mujer fue atacada recientemente por una jauría de perros y sigue hospitalizada, por lo que se han incrementado las críticas contra la alcaldesa morenista Marisol Luna Cruz, impuesta por el expresidente también de Morena, Andrés Montoya. Toda la región de Tepoztlán, Izcalli, Coyotepec, Teoloyucan, se ha convertido en una serie de constantes actos violentos con la llegada de Morena. La fiscalía logró averiguar que según los pobladores, ese hombre no es conocido. La alcaldesa quiso tranquilizar diciendo que como no era conocido del lugar la gente debía tranquilizarse, lo cual solo enfurece más a los pobladores que se manifiestan en redes sociales. No se sabe a quiénes o cuántos entrevistaron los agentes de la fiscalía, ni si los pobladores pueden callar por temor. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, donativos en Banco Azteca, número clave, 12, 71, 80, 01, 30, 21, 58, 86, 18. Puedes seguirme en YouTube, Telegram, iVoox, y X. Estados Unidos, anuncia que la embajada en Israel estará cerrada. El presidente Trump dijo que sabe perfectamente dónde se esconde el ayatolá Ali Jamenei, pero que no lo matará, al menos no por ahora. Ecuador, el narcotraficante vicepresidente socialista Jorge Glass, enfrenta su cuarto juicio, esta vez por el delito de peculado, recibir sobornos o corrupción de grupos criminales. Jorge Glass es el político ligado al narcotráfico que el presidente de México López Obrador intentó ayudar a fugarse de la justicia de Ecuador, albergándolo en la Embajada de México. Afortunadamente el gobierno del presidente Noboa, no dudó en ingresar por la fuerza y detener al delincuente antes de que pudiera escapar a México con la complicidad de López Obrador ligado a grupos terroristas de la droga como el Cártel de Sinaloa. Canadá, manifestaciones contra el tirano indio Narendra Modi, hubo protestas de refugiados sikhs en Caligari. Canadá, en el pasado el gobierno de Trudeau acusó al tirano Modi de estar detrás del asesinato de un independentista sikh. Por lo que se han distanciado, ahora el nuevo ministro se reunió con Modi, generando por obvias razones rechazo. Ucrania, emite gobierno de Canadá sanciones contra 77 personas y 39 empresas rusas. Brasil, ataca gobierno socialista a Carlos Bolsonaro, ahora lo acusan de una red de espionaje, es el hijo del expresidente de derecha. Israel, Irán denuncia que atacó Israel su fábrica de misiles en Kojir. Irán, lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel esta noche del 18 de junio. Se trata de misiles hipersónicos Fatah. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, donativos en Banco Azteca, número clave, 12, 71, 80, 01, 30, 21,
58 86 18. Puedes seguirme en YouTube, Telegram, iVoox, y X. Jalisco. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Momento de continuar con otro bloque de noticias. Pues siguen mucho los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas, las estadísticas que se maquillan diciendo que no hay problemas porque solamente se incrementó en un 24% la extorsión a los comerciantes, a los empresarios, y se incrementa de una forma monstruosa las desapariciones forzadas. Curiosamente dicen descienden los homicidios, pero vemos muchos homicidios, sobre todo reportados en redes sociales, que no trascienden a los medios que están controlados por la Secretaría de Gobernación. Jalisco, asesinan a Lázaro Gambino, funcionario de gobierno de Sinaloa. Los hechos ocurrieron en Zapopan. Al igual que Héctor Melesio Cuen, asesinado cuando fue detenido el Mayo Zambada, era parte de la UAS y del PAS, partido sinaloense, enemigos de Rubén Rocha Moya de Morena. Estados Unidos, hospitalizan por intoxicación desconocida a secretaria Seguridad Interior, Kristi Noem, por intoxicación desconocida. No pudo asistir a ciertas reuniones del Comité de Seguridad. Estados Unidos, se reúne Trump en Washington con su Consejo de Seguridad para tratar conflicto de Irán e Israel. Estados Unidos considera que no es imposible atacar bancas de bajo tierra del gobierno de Irán, pero que tendrían que hacer 3 rondas de ataques con misiles bomba para llegar abajo a donde se ocultan los gobernantes y militares de Irán. Este discurso tiene por objetivo refrenar las locuras que podrían hacer los iraníes desesperados. Argentina, confirman prisión domiciliaria contra expresidente Cristina Fernández pese a que puede escaparse. Canadá, presidente Macron, ligado a los Rothschild, dice que cambiar régimen de Irán solo puede generar un caos. Reino Unido, Parlamento vota a favor de despenalizar el asesinato de niños por aborto. Se busca exterminar al pueblo inglés y sustituirlo por una población islámica africana e india. Tomen ustedes en cuenta que los musulmanes no abortan. Nuevo León, fueron hallados con vida los músicos desaparecidos los Juniors de Monterrey. Europa, se revela que se han estado construyendo desde hace tiempo búnkers ante la amenaza de una guerra, solo que en este caso es por Rusia, y se ha usado la noticia como parte de la demonización contra ese país. Finlandia es el país que más ha gastado en esto con el 3% de su PIB. Sigue escuchando a Héctor Rosales en radio, suscríbete al canal. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, puedes seguirme en YouTube, Telegram, iVoox, y X. Iniciamos otro bloque de noticias. Bueno, pues vamos a ver las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. No hay pues realmente algo digno de destacar. Creo que los mejores titulares ya se presentaron, son selección, son investigación de este mismo espacio y son completamente independientes del criterio de la prensa nacional, que como ya les he explicado en otras ocasiones, está bajo muchas presiones y censura, y obviamente reciben también línea o dinero del gobierno para omitir las cosas importantes. El Universal, bueno, pues destaca que Donald Trump le ha dado un ultimátum a Irán, exige su rendición sin condiciones. Medios señalan que el presidente de Estados Unidos se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, evalúa implicarse militarmente en el conflicto israelí-iraní.
Igualmente destacan el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec y su marido, ambos políticos de Morena. Morena no puede decir que la situación no es grave, que la situación no es crítica. El periódico Diario de Yucatán dice: elevada factura social, México sube al podio de la desigualdad educativa, social y el acceso a la salud pública. No hay educación para todos, no es las oportunidades de cambiar de vida o de nivel de vida o mejorar el nivel socioeconómico no son para todos, y el acceso a la salud pública se ha reducido. Las personas tienen menos posibilidades de atenderse de algún problema de salud, y eso es muy importante. El informe advierte de una polarización extrema en el país. Pues sí, hay una polarización extrema en el país promovida por el partido oficialista, ¿no? El partido dominante. Aval de la 4T al despojo, fuerte rechazo del plan que favorece las invasiones de casas. Analistas, ciudadanos, líderes de opinión se lanzan a las críticas contra la propuesta de Sheinbaum de decir que ya no existirán los desahucios o desalojos. El senador Manuel Añorbe Baños, líder del PRI en la Cámara Alta, afirmó que esta propuesta es un error grave. Pero no le crean mucho a Manuel Añorbe, porque él está relacionado con Yasmín Esquivel Moza. Su hija trabajaba con Yasmín Esquivel Moza, y desde hace muchos años yo he visto cómo Manuel Añorbe favorece todo lo que quiera robar, mentir el partido Morena. Es un político del PRI, Manuel Añorbe. Pruebas en una planta de Comisión Federal de Electricidad. La Mérida 4 no acabaría con los apagones, señalan, porque ya se empezaron a presentar apagones en México como en los otros países socialistas. Penosa tarea en la India. En medio del dolor nacional por la reciente tragedia del vuelo, hasta donde logro ver, el vuelo A1171 del Air India, las autoridades de India han avanzado significativamente en la identificación de los cuerpos de las víctimas con pruebas de ADN. Sin freno la violencia contra las autoridades, la alcaldesa de Tepalcatepec sufre un mortal atentado, un mortal ataque. Se trata de Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, que fue asesinada ayer junto con su marido en su propio domicilio, en un ataque directo que ocurre apenas 2 días después del homicidio de Lilia Gema García, edil de San Mateo Piñas, en el estado de Oaxaca. Con este crimen, 8 de los presidentes municipales en funciones asesinados desde que comenzó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y son más también los policías que han sido asesinados. Bueno, vamos entre políticos, policías, cantantes. También estamos viendo muchos cantantes que han sido asesinados del regional mexicano. Por su parte, el periódico El Sol de México pues también habla del G7, cara a cara con los líderes del mundo. Pues quieren como celebrar a Claudia Sheinbaum. Se reúne con personajes de muy mala reputación, como es el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, o Volodymyr Zelensky, que ha ocasionado una guerra en la que han muerto tantas personas inocentes, personas comunes que no tenían por qué avanzar en un conflicto contra Rusia. Él es el asesino porque los mandó a ese frente de guerra. Lo digo con mucha tristeza. Es un sujeto que se ha enriquecido, ha lucrado con la guerra, saqueaba a Estados Unidos con la complicidad del presidente Biden. Eso al menos se ha detenido con el presidente Trump. Temor por posible intervención de Estados Unidos, Trump exige a Irán que se rinda incondicionalmente, asegura que conoce dónde se encuentra oculto, debajo de la tierra, muy probablemente, el líder iraní, pero que por ahora no planea matarlo. O sea, no descarta la posibilidad de asesinarlo. Y esto lo dice para tratar de refrenar aquella loca idea que puede tener Irán de decir, bueno, pues ¿qué pasa si
si lanzamos una ojiva nuclear o si detonamos una ojiva nuclear contra Israel. Lo que ha dado a entender Donald Trump es que antes de que pudieran hacer tal cosa, ya no estarían en nuestro mundo, ya no estarían entre nosotros, porque sabe perfectamente en dónde se encuentran y al parecer tienen intervenido la cadena de mando del ejército iraní. Al parecer hay gente, y esto sería de lo más común, ¿no? Sería de lo más comprensible. Hay gente dentro del mismo gobierno iraní que obviamente no está contenta con el régimen de los ayatolás y que probablemente sean o que funjan como informantes de Estados Unidos. Los mismos iraníes no quieren que esta tiranía islámica pues vaya a comprometer la vida de los persas, porque hay que recordar que Persia nunca fue islámica, Persia nunca fue islámica. Y sobre el comentario interesante que podemos realizar sobre este problema, hay que darnos cuenta de cómo está sufriendo el pueblo de Israel y el pueblo iraní por acción de sus gobiernos. Sus gobiernos que en muchos sentidos, como me ocurre a mí, como te ocurre a ti, como le ocurre a tantas personas, no nos representan, ¿sí? Si Sheinbaum dice que va a haber una guerra por defender los cárteles de la droga, pues vas sola, tú vas por delante, porque ni creas que vamos a defender los criminales con el cuento de la soberanía nacional. Lo mismo le ocurre a los israelíes, cuya vida no le importa nada al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque es evidente que la seguridad burlada de Israel fue algo planificado. Él facilitó la entrada a los criminales del Hamas para pues tener unas víctimas, como lo que hacía Laurent Beria, el jefe de la KGB en la Unión Soviética. Tienes que tener unas víctimas para poder justificar otros crímenes, incluso crímenes, no voy a decir mayores porque la vida de las personas es lo que se está perdiendo, sean gazatíes, sean iraníes, sean israelíes, toda vida humana vale, toda vida humana cuenta y pues a estos gobiernos no les importa lo que les está ocurriendo a ellos. Ellos con independencia toman el dinero del pueblo iraní, toman el dinero del pueblo de Israel y lo gastan en armas para estar atacándose. ¿Ellos han sufrido algo? Pues realmente no, porque todos ellos o ya están fuera de los países que están en conflicto o están debajo de la tierra muy bien protegidos, muy bien arropados, totalmente seguros. En tanto, ¿quiénes son los que están sufriendo? La gente común. La gente común que nada tiene que ver con esto, que si fuera por ellos no habría ningún conflicto. Esa es la gente común que está padeciendo. Por eso, cuando algunas veces utilizamos aquí la expresión sionismo, pues nunca debe de confundirse o Estado de Israel o los crímenes del Estado de Israel o cualquier expresión que me han escuchado decir, nunca debe de confundirse como que yo estuviera diciendo que cada israelí que está habitando en ese lugar es culpable o responsable o que forma parte de una élite perversa. No, son personas comunes, probablemente mucho peor en condiciones que los mexicanos, porque los mexicanos por lo menos han nacido dentro de un país cristiano, de un país católico y conocen la verdad de Cristo, pero en el caso del pueblo de Israel no conocen eso. Han sido privados de eso y han sido educados en un credo de odio y mentiras. Y los que son ateos en el socialismo y otros más están metidos en el satanismo, pues recientemente recibimos un cable de que en el parlamento israelí se dio a conocer del testimonio de 12 mujeres que fueron abusadas por rabinos en rituales satánicos donde se bebía líquido rojo. Entonces, la situación es difícil para el pueblo de Israel, que llevaban una vida normal así como nosotros, y de pronto, sin deberla ni temerla, ven que hay extrañas luces en el cielo, que son misiles, a su vez contrarrestados por la denominada cúpula de hierro. Todo porque hay intereses muy, muy siniestros. Les había comentado yo algo en los grupos de chat sobre que observen detenidamente la nueva bandera del orgullo gay
y luego observen la bandera del grupo terrorista islámico Hamas o la denominada bandera de la Franja de Gaza. Y ustedes se podrán dar cuenta plenamente que es la misma bandera. Los colores son distintos, pero es la misma bandera. Esto nos quiere decir que la nueva bandera del orgullo gay, la bandera que también engloba el feminismo, la bandera del aborto, por tanto del anticristianismo, el credo del New Age, el culto a la madre tierra, es una verdadera conspiración al descubierto, a los ojos de todo el mundo. Una cosa muy extraña es que los grupos LGBT apoyen el terrorismo islámico cuando el Islam los ejecutaría rápidamente. Bueno, pues esta nueva internacional socialista, que es la bandera del orgullo gay, que aparece incluso en algo tan cotidiano como podría ser el programa Cuéntamelo Ya de Televisa, o en algún espacio de noticias de Televisa, algún programa, aparece esa bandera. Esa es la bandera del extremismo, esa es la bandera del comunismo internacional actualmente. Y es una internacional, es una mafia que está presente en Reino Unido, en Estados Unidos, en México, en los países del sur. Tiene su presencia, afortunadamente en Argentina ya se ha limitado un poco. Y toda esa organización, toda esa internacional comunista es patrocinada por China, por Cuba, con el dinero que nos está robando Sheinbaum, que supuestamente es para pagar los esclavos médicos cubanos, de recursos que también les está dando pues muchos otros gobiernos que financian la violencia LGBT. El mismo multibillonario George Soros es uno de los principales patrocinadores de esta nueva internacional comunista o esta nueva internacional progresista. Ellos son definibles como los reaccionarios porque quieren que todo esté como antes de Cristo, ¿sí? Ellos quieren llevarnos a tiempos de el individualismo salvaje, quieren llevarnos a una nueva era de Sodoma y Gomorra. Ese es el progresismo. Y va siendo tiempo de que lo tomen así, de que lo vean así seriamente. Porque los que no se someten a esta tiranía global de que el orgullo gay, del feminismo abortero violento que sale a romper cosas, los que no se someten al discurso socialista de lo políticamente correcto, hoy sufrimos muchas presiones, muchas amenazas, mucho hostigamiento, porque esa es la ofensiva internacional. Si el gobierno de Sheinbaum nos roba tantos millones de dólares, pues es precisamente para financiar todas las operaciones de esta internacional comunista que ha vuelto a la carga, pero ahora con la bandera gay, con la bandera del orgullo LGBT. De hecho, voy a tratar de proyectarles en pantalla ahora mismo pues parte de estas imágenes para que ustedes tengan constancia de cómo es que la bandera del mal llamado orgullo gay es la nueva bandera de la internacional socialista. Es que hagan de cuenta que es la agrupación de todos los que odian Occidente. Por eso es que pudo haber ese entendimiento. O sea, a pesar de que pues el Islam predica la muerte de los gays, por eso es que pudo haber semejante entendimiento. O complicidad, porque no podemos decir propiamente un entendimiento. Por eso es que pudo haber esa complicidad. Sencillamente porque si bien se aborrecen todos entre todos, tienen la idea de que es necesario destruir Occidente. El Occidente cristiano es el enemigo en común más grande que tienen todos ellos. Mire, por ejemplo, esto que estoy poniéndoles aquí, vamos a ver cuál es el
¿Cuál es el problema? Yo no le entiendo a veces mucho a esto, pero aquí tenemos la imagen. Bueno, pues esto es un programa de televisión y en él pues hay distintos... vaya, es una... ¿Cómo se le llama a estos programas? Es un programa de revista de variedades. Así como los que había en la década de los 70, pues aquí en México Televisa hace todavía muchos de esos programas revista de variedades, en el que pues hablan de estrellas, hablan de alguna cosa, de preparar comida, de horóscopos, que pues su ocultismo también, ¿no? De cualquier cosa, prácticamente. Pero lo que se puede observar pues es la reinante bandera arcoíris. Incluso en los rótulos. En los rótulos aquí, no sé si se alcance a ver. Se puede ver dicha bandera, ¿no? No sé en qué consista esto, pero no puedo enfocarlo adecuadamente. Y bueno, ahí lo pueden ver más o menos. Donde dice C ya es la misma bandera. Ahora, comparemos esta bandera con la bandera islámica, la bandera de Palestina, que es esta bandera de rojo, blanco, negro, verde. Rojo, negro, blanco y verde. Rojo, negro, blanco y verde. Ahí la pueden ver. Y la nueva bandera del orgullo gay, de la vergüenza será, ¿no? Aquí la pueden ver, es exactamente la misma. Y cualquier persona que se dé una vuelta por los bares gay, por los tugurios gay, por los saunas o prostíbulos gay, van a ver que la conciencia, entre comillas, social es la bandera islámica, es la bandera del terrorismo islámico de Hamas. Por lo cual podemos entender que el colectivo LGBT pues estará encantado de que Irán esté atacando a Israel. La pregunta también sería si los mismos israelíes, porque hay muchos en Tel Aviv que se dicen LGBT, están de acuerdo también con esto. Dentro del espectro político israelí, pues se considera que el sionismo es conservador. Vaya error, ¿no? No es conservador, es socialista, pero le consideran conservador porque es muy parecido a la idea del nacionalsocialismo, que buscaba la pureza racial, que buscaba este chauvinismo contra los otros pueblos, este odio, desprecio contra los otros pueblos. Pero eso no quiere decir que todos los israelíes hayan aceptado o abrazado dicho credo. Y es muy importante también separar eso. La mejor prueba de que ellos no son una élite, de que ellos no son parte, o sea, el israelí común no es parte de una élite Illuminati, no es parte de la élite, pues es precisamente verlos sufriendo la guerra. ¿Ustedes creen que los miembros de la élite van a sufrir los conflictos de una guerra? Pues no. Es igual a lo que pasa aquí en México con Sheinbaum, por ejemplo. Ellos no pasan hambre, ellos no tienen frío, ellos no tienen problemas de ningún tipo que tiene la población común. La población israelí se ha convertido en una población sacrificable para los intereses de Netanyahu y por supuesto que también para los intereses de la tiranía iraní. El gobierno de Irán no representa de ninguna forma al pueblo persa. Irán es el principal patrocinador de movimientos separatistas de España, tratando de perjudicar obviamente a la España ya cada vez menos católica. Promueve el separatismo vasco, el separatismo catalán, los partidos socialistas aliados de Morena de España, que es Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero, los que se dicen oficialmente feministas, pero cuando llega la hora de quejarse de los abusos que comete el Islam contra las mujeres, se quedan callados. Es por eso, es únicamente por eso. Y bueno, pues es el comentario que puedo hacer porque
los medios, obviamente, que simplifican mucho las cosas. Los medios, esencialmente, pues, ¿cuál es la narrativa que vas a estar escuchando? De una vez te apercibo. La narrativa que tú vas a estar escuchando en los medios es que Israel es muy malo, porque ha atacado las posiciones del grupo terrorista Hamás. Que Israel es muy malo porque le disparó a Irán. Ciertamente Netanyahu no tenía permiso del presidente Donald Trump para iniciar ese ataque. No tenía ese permiso. Y todo parece tender a buscar ponerle o tenderle una trampa a Trump. Bueno, pues el periódico Excelsior dice: obesos con caries y mala vista. 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso, 6 de cada 10 presentan caries y 40% sufre de problemas de visión. Sheinbaum pide al G7 una cumbre para el bienestar. Bueno, pues ella tenía que decir alguna locura, con lo cual pues va a seguir la narrativa de que se vio muy bien, tuvo mucho protagonismo. Bueno, pues ya vieron que los morenistas hasta llegaron a decir la locura de que Donald Trump había huido de ella. Huyó de perder su tiempo, tal vez. No, huyó realmente, o se fue, mejor dicho, porque tenía que atender pues el asunto de Irán. La prensa dice: matan a la cuca. María del Refugio N fue asesinada de 4 impactos de arma de fuego en una tiendita de la colonia Morelos en Tepito. 3 de sus familiares fueron ultimados a tiros en la misma colonia. ¿Qué más? Van 78 denuncias de pinchazos de droga en el metro. Todavía no pueden detenerlos y ahora dicen que también ya se presenta en el Metrobús. Señalan mayoristas que consumidores visitan más las tienditas de la esquina solo para comprar lo necesario y lo indispensable. Pues sí, es así cuando tienes un pueblo que cada vez está cayendo más en la pobreza. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México iniciativa de reforma para sancionar con 36 horas de arresto a franeleros. Surinam, la selección caribeña disfrazada de europeos desafían a México hoy en la Copa del Oro, con gol de Sergio Ramos. Monterrey el empate con el Inter del Milán, con su debut en el Mundial de Clubs. El periódico El Debate de Culiacán: Sheinbaum impulsa agenda de México en el G7. No tenemos agenda económica, por tanto pues ha sido algo inútil. Espectacular persecución en rescate a familia secuestrada. Fuerzas federales y estatales finalmente detienen a 2 presuntos delincuentes en el sector de Los Ángeles, en Sinaloa. Imelda Castro, pilar de la izquierda sinaloense y de la Cuarta Transformación. Pues qué feo personaje también, Periódico Milenio: Trump se impacienta y amenaza a Irán. El ayatolá blanco fácil. El mandatario contradice a sus espías y se empeña en que ese país sí fabrica armas nucleares. Asegura que ya tiene control del espacio aéreo de Teherán. Pues si no las tiene ahorita funcionales, sí que lo ha pretendido. También nos pasan una fotografía espantosa del terrorista Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, abrazando a la judía atea sin ancestros mexicanos Claudia Sheinbaum. Sheinbaum dice: avanzamos mucho en la llamada con el presidente de Estados Unidos. Esta es la disculpa porque pues finalmente no la recibió, no tuvo la reunión que estaba programada, por obviamente había cosas más importantes de atender para Trump, y pues Sheinbaum termina diciendo que habló por teléfono. Asesinan a una alcaldesa y a un jefe de la policía en el estado de Michoacán. El Plan México permite alinear ideas dispersas, dicen empresarios corruptos, que pues para tener por ahí para quedar bien con el régimen, pues inventan eso, ¿no? Plan México es una tontería, ¿no? Eso es simplemente un paquete de subsidios y la promesa, ¿no?, de que los empresarios se comprometan a invertir en este país en el que cada vez es más inseguro. Reducen presupuesto a las escuelas de 7 horas. Por tercer año consecutivo, la estrategia recibió menos recursos, 10 millones para 2025, creada tras que el gobierno federal desapareciera la escuela de tiempo completo. Se ha mantenido. Sin embargo, el número de escuelas atendidas es 71 y dice que se está reduciendo el apoyo financiero. Pero
pues lo está pagando obviamente el Estado de Guanajuato. El órgano oficial de mentiras de Morena es La Jornada, dice exige Trump a Irán la rendición incondicional, y como es un periódico amarillista, presentan a Donald Trump como una bomba nuclear estallando, el hongo naranja. Llama a Sheinbaum en el G7 a Cumbre para la Paz y Desarrollo. ¿A quién le importa obviamente lo que diga ella cuando, o sea, qué cinismo, ¿no? También. Primera, bueno, no es un líder de Estado importante. México no tiene ningún papel prácticamente en el G7. Y en segunda, ¿cómo te atreves a hablar de paz y de justicia y de tontería y media cuando tienes un país muerto de hambre, fosas clandestinas, centros de exterminio como el de Teuchitlán, tienes masacres aquí, masacres allá, asesinan a tus políticos, los estados, municipios gobernados por Morena son en los que más asesinan, secuestran personas? No, definitivamente que está muy mal de la cabeza Claudia Sheinbaum si cree que va a poder engañar a alguien con ese cuento. El periódico El Informador, Guerra sacude mercados, Trump evalúa una intervención. Mientras Israel e Irán intensifican sus ataques con misiles y drones, las bolsas reportan pérdidas a nivel internacional y el precio del petróleo se dispara. Inauguran colmena en Valle de los Molinos para reactivar a los niños y bajar los delitos. Por colmena no vayan a pensar que están poniendo abejas, lo que pasa es que es un centro de juegos, ¿no? Como una especie de parque. Priorizan colonias de la zona oriente con el programa tapatío de reforestación. Bueno, les digo que la prensa pues estaba como de noche, ¿no? Todas las cosas que ya les he presentado y pues ellos sencillamente no ven. Yo sigo diciendo que pues el titular más destacado es el que presentó el Universal a principios de esta semana, que exhibe cómo es que el gobierno de Claudia Sheinbaum está robando miles de millones de pesos al pueblo de México para regalarlos a la tiranía de Cuba comunista, al Partido Comunista de Cuba, para que ellos se den la gran vida mientras los mexicanos tienen muchas carencias de un sistema de salud digno, carencias de infraestructura, iluminación, seguridad. Bueno, pues Sheinbaum se está robando todo el dinero y se lo está regalando a Cuba. ¿Por qué? Porque ella, en su mente enferma, desequilibrada, ella es un agente de la Internacional Socialista. Y como agente de la Internacional Socialista, ella tiene que cumplir con el papel de saquear México para impulsar la revolución. Así como se los estoy diciendo, la revolución. Bueno, pues aquí tenemos algunas otras notas. Son más bien crónicas especiales que se han quedado aquí un poco guardadas. Y estoy seleccionando alguna que les pueda interesar. Bueno, por ejemplo, había una, si no mal recuerdo, una que nos habla de el rey de España. No veo dónde la puse, por aquí debe de estar. El rey de España ha hablado también a favor de la represión. Mira, vamos a escuchar esto. El rey de España se quita la careta, por religión la voz libre. Según Norma Vega, el monarca masón, Felipe VI de España dice denunciar como voces peligrosas y equivocadas, las que se oponen a la Agenda 2030. Habló de algo que definió como poder duro, que Europa, y eso es la Unión Europea, la tiranía de Bruselas, necesita desarrollar su poder duro, contra esas voces peligrosas. Las voces peligrosas y equivocadas dijo que sostienen que quieren naciones separadas e independientes, dice que así no se enfrentan los desafíos globales. Bueno, pues era de esperarse, nótese qué terrible situación tiene España, donde la institución de la monarquía, es muy mala para los españoles, porque se pueden librar de Pedro Sánchez que pagó sus campañas con el dinero de su suegro que tiene prostíbulos y saunas gay con migrantes brasileños y rumanos, pero no se pueden quitar al rey de España, un masón como Carlos III, misma peste que aqueja a Reino Unido, donde el tirano cumplió 76 años el 14 de junio, Carlos III. El cargo es vitalicio, y entonces no es un rey, es un tirano como diría Santo Tomás. Y dado por ello es la peor forma de gobierno, porque ¿cómo quitar a un rey masón? Vox debería en este caso, tener un discurso antimonarquista, pero no lo tiene por lo complejo del asunto.
Al menos debería buscarse un rey o príncipe católico con el cual atacar a Felipe VI, sin duda es necesario para ellos quitar a Felipe VI, que de una vez les digo es satanista, lo mismo su esposa. Recuerden que el premio Princesa de Asturias se le dio al porno de Marina Abramovich. Héctor Rosales Oficial 2025. Pues a lo mejor los estoy bombardeando con mucha información, pero así como lo escucharon, hay un periodista que incluso ha tenido acceso a la literatura que consume la reina consorte, Leticia, y es pura literatura de carácter ocultista o satánico. Y muy llamativo, ¿no?, que el premio Princesa de Asturias se le entregue realmente a una representante del satanismo, a Marina Abramovich, que la veíamos posar junto con Jacob de Rothschild en Inglaterra frente a aquel terrible cuadro que se parece tanto a la Estatua de la Libertad, que es el cuadro de Satanás comandando a sus fuerzas. Obviamente ahí representado como un hombre desnudo, ¿no? Y con una lanza, o mejor dicho, con una antorcha, levantándola a la misma posición que tiene la Estatua de la Libertad de Nueva York. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente la Estatua de la Libertad de Nueva York pues fue donada por la masonería por el Gran Oriente de Francia. No es algo que signifique algo bueno, porque es uno de los 3 lemas de la masonería: liberté, égalité, fraternité. Pero no significa pues lo benéfico, lo positivo, sino estas 3 palabras adquieren un significado maligno dentro de la secta de la masonería. Muy llamativo también es que hay una película, que es la película de los cazafantasmas, una película de Hollywood que fue exitosa, la 2, Cazafantasmas 2, pues une estos 2 símbolos. Un cuadro muy parecido a ese cuadro de Satanás comandando sus fuerzas, que es el villano, que quiere poseer el alma de un bebé. Y del otro lado tenemos la estatua de la libertad, que es representada como un símbolo de bien, pero que cobra vida mediante los buenos deseos de un inocente Estados Unidos, de un idílico Estados Unidos. Que sí hay algo de eso, A lo mejor y algunos lo han visto mal, que los estadounidenses suelen ser muy como muy dados a esta búsqueda del entretenimiento por lo mágico o por lo que se salen mucho de la realidad o de lo serio. Vamos con pues La Derecha Diario. La Derecha Diario hoy sí tiene 2 titulares nuevos importantes. Primera, nos denuncia una secta de adoctrinamiento. Dice: la Red Juvenil por México, adoctrinamiento progresista disfrazado de pluralidad. Bajo la fachada de apertura, la organización expulsa a jóvenes que considera de derecha y promueve la agenda globalista. Bienvenidos a mi mundo. Esta organización de parlamentarios juveniles y congresos municipales en todo el país dice que tiene una plataforma que decía ser plural, pero en realidad es puro Morena. Sus líderes, completamente alineados a la agenda progresista, no toleran posturas de ningún tipo conservador. Y por conservador, pues también estamos nosotros los católicos. No sorprende que entre sus políticos está la senadora Andrea Chávez, ¿no? Que ella, sin saber qué es, le gusta aplaudir los crímenes de la Segunda República Española. También colaboran con figuras de Morena, Movimiento Ciudadano, que ese también es del Cártel del Golfo como Morena, PRI, PAN, Partido Verde y PT. Pues habremos de ver qué gente del PAN está ahí también. Varios jóvenes que han intentado expresar opiniones críticas hacia el feminismo radical, la ideología de género o el discurso de la falsa diversidad han sido sancionados. Pues ¿para qué estar en una organización así? Que se salgan de esa organización. Bueno, dice que incluso se han registrado casos de daños a las instalaciones durante sus eventos. Esto ha afectado el acceso de las agrupaciones. Pero ¿quién paga esto, no?
Hay gente que ha sido calificada de machista, homofóbica, racista, sí, porque ellos dicen que la pluralidad es la ideología reinante de la organización. O sea, cuando te dicen pluralidad, no es que te van a permitir que tú expreses lo que tú eres. O sea, tú no formas parte de la pluralidad, tú estás en contra de la pluralidad, es lo que ellos dicen. Formas de acoso. Bueno, hasta que esta organización no veamos que tiene, no sé, unos 2000 integrantes por lo menos, pues no nos va a llamar ninguna atención, ¿no? Una organización con tan pocos afiliados no merece realmente pues ser tomada en cuenta, ni siquiera para una denuncia. Estoy pensando que ni siquiera para una denuncia. Déjenme ver si puedo enfocar un poco el logo que tiene. Ese es el logo, la Red Juvenil por México. Más bien parece el logo de Mastercard, ¿sí, no? De las tarjetas Mastercard. ¿Qué otro tenemos? Bueno, Adán Augusto López es político de Morena, que por cierto lo ligaban mucho como ¿cómo le podemos decir? El sugar daddy de Andrea Chávez, ¿no? Bueno, pues Adán Augusto López detrás de los contratos millonarios en Sedena con empresas cercanas. Sí, hablábamos de un orden de más de 8 mil millones de pesos que se estaría desviando a las cuentas de gente de Adán Augusto López. La red de empresas infló precios, simuló competencia, violó leyes de adquisiciones. La auditoría, el SAT, reveló contratos millonarios entre Sedena y una empresa vinculada a Carlos Prats García, cercano colaborador de Adán Augusto López. Las firmas son Abacor, con V, Abacor, Grupo Servicorbel. Obtuvieron al menos 32 contratos por más de 1.100 millones de pesos. Principalmente adquirieron uniformes, equipo táctico, boinas para el ejército y para la Guardia Nacional. Pero inflaron hagan de cuenta que tenían el precio, lo multiplicaron por 3 y además adivinen qué, lo que les había dicho de la China comunista. Adán Augusto López compró todo este material para el ejército a los chinos, a los enemigos de Estados Unidos y nuestros propios enemigos, porque con lo que está haciendo Claudia Sheinbaum de etiquetar productos chinos como fabricados en México, pues todo ese dinero y todos esos empleos los está robando a los mexicanos. Estas empresas inflaron los costos hasta el triple, simularon competencia entre sí y compraron cosas chinas. Acuérdense que a pesar de que la ley exige importación de equipo militar solo desde países que tengan tratados vigentes en ese sentido, y no es China uno de esos países. Es un patrón de corrupción y de tráfico de influencias. SAT detecta irregularidades contables y trasvases sospechosos. El SAT descubrió inconsistencias graves en las transferencias bancarias que no están registradas, como siempre domicilios fiscales falsos, que ahí donde dicen que está la empresa no está. Impusieron créditos fiscales por casi 27 millones de pesos y se congelaron cuentas asociadas a estas compañías. Barcal Services también está vinculada al señor Prats. Prats es un prestanombre de Adán Augusto López. Sus registros contables están vacíos y son incongruentes. Bueno, pues el SAT está viendo muchas cosas. Y el SAT es Morena, ¿no? Por lo cual podemos decir que es fuego amigo también. Entre los mismos morenistas se están echando de cabeza. El entramado de empresas favorecidas. Bueno, fíjense que Adán Augusto López es el que está imponiendo al pseudo indígena, bueno, al indígena ladrón de tierras indígenas, el señor Hugo Aguilar Ortiz. Sí, los acarreados por Adán Augusto López, personas amenazadas con dar dinero de programas sociales, son los que votaron con el acordeón y los que impusieron a Hugo Aguilar Ortiz, que además, para empezar, como jefe del Instituto Indígena, dejó que los pueblos indígenas fueran torturados por los cárteles de la droga y nunca le reprochó nada a López Obrador, con quien tiene una
muy estrecha amistad, o mejor dicho, negocios corruptos. Y ahora va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejarnos sin un órgano que tiene el control de constitucionalidad que permitía anular aquellas leyes que violan los derechos marcados en la Constitución. Bueno, pues en el entramado de empresas favorecidas son bien cercanas, muy cercanas a Adán Augusto López. Fue adjudicación directa. Puede que quien esté detrás de todo esto, bueno, de esta importante denuncia, que es real, sea incluso el mismo Monreal, porque Monreal no se lleva bien con Adán Augusto López, porque todos ellos lo que quieren es robar. Y aquí hay rivalidades de ver quién se lleva más. Aunque Sedena justificó estos contratos alegando que las licitaciones fueron públicas, sí, públicas, pero tú seleccionas lo que quieres. La evidencia de sobrecostos, porque multiplicaron los precios por 3 y además es mercancía china, o sea, nuestros militares están siendo vestidos con ropa china, con productos chinos, equipo militar, el uniforme también chino, qué vergüenza, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación también ha documentado sobreprecios del 30% en entregas tardías. O sea que también les han sido muy tolerantes en la corrupción de Sedena para favorecer las empresas de Adán Augusto López. Y si Adán Augusto López terminara siendo también un prestanombre de Andrés Manuel López Obrador, pues con esto que no hemos podido comprobar, pero probablemente alguien lo haga, se cerraría el círculo, ¿no? de inmensidad de corrupción, de cómo se manejan estas personas cuyo único afán es saquear el país. Y ahí tienen a Adán Augusto López, que no hace mucho, pues cometió un fatal error. Cometió el fatal error de que cuando estaba discutiendo con la senadora Lili Téllez, se le ocurrió decir que él tenía mucho tiempo que no viajaba a Francia. Yo creo que hay muchas personas en México que nunca hemos viajado a Francia. Pero él dijo, hace mucho que no voy a Francia, desde hace un mes. Porque mi hijo estudia en Francia, dijo Adán Augusto López, y que lo había ido a visitar. ¿Por qué no estudia en una miserable Universidad del Bienestar? Bueno, es más, ya ni siquiera en esas porquerías que ni son universidades. ¿Por qué no estudian en el IPN, la UNAM? No era tanto el corrupto López Obrador que decía que si la gente estudiaba en el extranjero aprendían a robar. Créame que he visto muchos delincuentes que se formaron en la UNAM y que ahorita están en el partido narcotraficante Morena. No estudiaron en el extranjero. Lamentablemente algunos de ellos son mis excompañeros. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, pero pues no todos somos así. Y pues simplemente, ¿no? Cerrar el comentario de que este gobierno es la locura de la incongruencia, de la mediocridad, de la mentira, porque por un lado Sheinbaum cree que va a engañarnos diciendo que es austera por no utilizar los aviones del gobierno para viajar a la cumbre del G7, pero ¿qué creen? El avión es lo de menos, porque lo que ella está haciendo es robarse miles de millones de pesos y dárselos a Cuba como parte de la Internacional Socialista. Aquí los hospitales no tienen lo básico, los quirófanos se están cayendo, tienen filtraciones de agua con estas lluvias, no le importa a Claudia Sheinbaum. Hay inseguridad, pero ella viaja al G7 por vuelo comercial, haciendo varias escalas y diciendo la locura, la tontería de que ella quiere organizar una cumbre para la paz. Paz que no hay en México, dice ella, que va a dar lecciones al mundo de cómo se hace la paz. ¿Cómo la verán todos estos jefes de Estado, todos estos líderes de Estado? ¿Cómo la verán? ¿Con repugnancia? ¿Con asombro? Como diciendo, bueno, ¿Tú qué? ¿Tú eres la sirvienta de aquí? Llévate una vez mis vasos y mi plato y tráeme el siguiente platillo. Porque además la señora pinta para eso. Se va muy mal vestida
para humillar al pueblo de México. No nos representa dignamente. Se va muy mal vestida, hace una serie de cosas que son indignas de un jefe de Estado, y pues esa es la representación que tienes. Esa imagen de esa mujer safia, vulgar, sin corazón, con una serie de prejuicios clasistas, racistas que tiene esta judía atea bulgaro-lituana, esa es la representante de México. Es una vergüenza. Es algo que incluso hasta hace que se revuelva el estómago. Lamentable. Y obviamente que esta cumbre, pues no sé qué es lo que haya querido hacer Claudia Sheinbaum. Supongo que quería salir del país. ¿O qué se está imaginando Claudia Sheinbaum? Quería crear una narrativa. Probablemente ya era eso, ¿no? Sheinbaum en el mundo, ovacionada por los jefes de Estado. Porque aquí en México se pueden inventar cualquier cosa, dado que las personas pues no van a leer los periódicos en inglés, no van a informarse con las agencias de noticias internacionales. Pudiera, ¿no? Pudiera alguien creer, si su única fuente de información fuera un panfleto como La Jornada o alguno de los pasquines que ha creado Morena, que son más de 500, pues pudiera alguna persona sí creer que fue allá y hizo grandes cosas, grandes acuerdos. No. Quizás se lo quiso tomar como unas vacaciones o tenía la curiosidad de ver qué era posar en una foto con líderes de Estado internacionales. Pero sí, muy ninguneado México porque pues nadie voltea a ver a esta señora Sheinbaum, porque creo que los resultados de la tragedia que hoy experimenta México hablan por sí solos. Creo que si la prensa internacional presta oído a lo que dice, al fraude, por ejemplo, esta suciedad horrible, grotesca del fraude de la elección judicial, pues queda completamente desacreditada ante los ojos del mundo. Más con lo que le dijo Donald Trump: tú tienes tanto miedo que ni siquiera puedes pensar adecuadamente. No ha dado respuesta a lo que dijo Eric Trump. Eric Trump dijo algo muy importante: si México hiciera algo de lanzar misiles, cohetes, como lo está haciendo Irán con Israel, en 4 segundos los decapitaríamos. ¿Decapitar a quién? O sea, quitarle la cabeza es decapitar. Quitarle la cabeza a los criminales, a los que estarían disparando los misiles. Cuando dice México, se entiende que el gobierno de México, las Fuerzas Armadas de México, dispararían misiles contra Estados Unidos en defensa de los cárteles de la droga. Porque eso fue lo que mandó a decir López Obrador en una carta que circuló en el Senado de la República. La posibilidad de hacer revueltas violentas en territorio estadounidense y mexicano en defensa de los cárteles de la droga. No es una casualidad, yo lo veo así, que Eric Trump haya dicho eso. Ni se te ocurra lanzarnos misiles o intentar de atacarnos o subvertirnos o hacernos algo, porque decapitaríamos inmediatamente a México. ¿Y cuál es la cabeza de México? Pues es el gobierno federal, el gobierno del estado masón, el gobierno del estado narcotraficante, que hoy encabeza Sheinbaum, al menos simbólicamente, porque el que sigue moviendo todo es López Obrador, escondido. Bueno, pues esto es todo por el momento, por el día de hoy. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Muy importante que también te suscribas a Spotify. Ya sé que Spotify tiene muchas cosas que como que no nos gustan, como que está muy infiltrado por las estaciones de radio de México. Voy a seguir compartiendo algunos de los contenidos ahí, porque es una plataforma más o menos estable, muy estable. eBooks también. eBooks se lleva de calle obviamente a Spotify, es el líder en todos los podcasts de español de Spotify, perdón, de eBooks. Les recomiendo que descarguen la aplicación y se suscriban al programa. Bueno, y como siempre, pues también están abiertos los canales en Truth Social. Créense una cuenta en Truth Social
y ahí me van a poder seguir también en muchas de estas publicaciones, además de conocer las últimas actualizaciones del presidente Trump. Por eso mismo, creo que no voy a poder cerrar aún el programa porque vamos a ver al menos 2 o 3 publicaciones de Trump en Truth Social. Bueno, pues de entrada lo que estamos viendo son severas críticas a Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal, que se negó decididamente a pues bajar las tasas de interés. Hace una hora dice: demasiado tarde, Powell, es el peor, un auténtico imbécil que le está costando miles de millones de dólares a los Estados Unidos. Regulador de Fannie y Freddie, Powell debería reducir las tasas o dimitir. El National Mortgage News dice que los reguladores Fannie and Freddie dice que Powell debería de reducir las tasas de interés de la Reserva Federal o renunciar. Bien, tal y como lo hemos dicho, ¿no? Habían dicho que Trump como que ya no iba a hablar fuerte sobre Jerome Powell, pero ya vimos que vuelve a la carga. Sí, te gusta. Pues por todo lo que están haciendo, ¿no? De no acatar que ya hay nuevos indicadores económicos y sería buen momento para bajar las tasas de interés porque la inflación sí ha sido frenada en gran medida por Trump, pero no les interesa, porque la intención es siempre llevarle la contra, siempre desgastar. Bueno, dice que es un gran honor para mí proponer es lo mismo que nominar, a Chad Meredith como juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky. Chad cuenta con una amplia experiencia y está altamente cualificado y anteriormente se desempeñó como Procurador General de la Mancomunidad de Kentucky y asesor general adjunto de la principal oficina del gobernador. Chad es un patriota valiente que sabe lo que requiere para defender el Estado de Derecho y proteger nuestra Constitución. Felicidades, Chad, pues es el nominado, al menos es el nominado. Y creo que Trump es mayoría, ¿no? en las cámaras legislativas, pues por lo cual es casi seguro que lo van a aprobar. El Senado acaba de aprobar un proyecto de ley increíble que convertirá a Estados Unidos en el líder indiscutible en activos digitales. Nadie lo hará mejor. Es pura genialidad. Los activos digitales son el futuro y nuestra nación será dueña de ellos. Estamos hablando de inversión masiva y de una gran innovación. Pues sí se lo creo porque tienen en este momento también muchos de nuestros contenidos y en cierta forma pues las personas que nos escuchan contribuyen a ese patrimonio digital nuevo, ¿no? Del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, en mayo del año 2024, la administración Biden liberó a 62,000 inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Un año después, solo 5 meses, bajó el extraordinario liderazgo, dice, o sea, ya cuando entró su gobierno, no se liberó a ningún indocumentado dentro de los Estados Unidos. Es un comunicado del National Border Patrol Council que habla sobre pues el elogio que le da a Trump porque dice, ellos detenían a los migrantes y posteriormente Biden los liberaba. Bueno, algo más. Estoy viendo publicaciones de hace 8 horas. Jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Michael Banks, estamos batiendo cifras récord en la dirección correcta ahora. Las liberaciones del CBP en mayo fueron 0 en comparación con los 62,000 del gobierno de Biden. ¿Qué más? Excelentes cifras en las encuestas para Donald Trump, dice el mismo Donald Trump. Encuesta nacional de Insider Advantage sobre el desempeño de Trump, 54% aprueba el gobierno y las acciones de Trump, 44% lo desaprueba, 2 indecisos y, esto no sé qué sea, 1000 LV, 15 y 16 de junio fue cuando se levantó esta encuesta. No sabemos sobre sí, serían entonces los encuestados tal vez 1000 personas, ¿no? Al menos esto es más transparente. No que aquí en México te dicen la locura de una encuesta que se hace en un día,
sobre un grupo de menos de 1000 personas y te dicen Sheinbaum tiene el 70, el 80% de aprobación. Por favor, con toda esta pobreza, todos estos asesinatos, robos, secuestros, cadáveres tirados en las calles, balaceras, apagones, hambruna, ¿creen que va a tener el 70% de aprobación? Si Trump con todos los resultados que da tiene el 54%, eso es realista, eso es creíble todavía. Estados Unidos está creciendo más que en los últimos 60 años. Es un gran honor para mí anunciar que instalaré 2 hermosos mástiles a ambos lados de la Casa Blanca en los jardines norte y sur. Es un regalo mío, algo que siempre faltó en este magnífico lugar. La excavación y colocación de los mástiles comenzará mañana a las 7:30. Es lo que estábamos viendo en el video de hace un rato. Dice que son de acero inoxidable. ¿Pero qué son? Supongo que son lámparas, ¿no? Y contra las protestas de los progresistas dice This is my king, o sea, Jesucristo. This is my president, el presidente Trump. This is my flag, mi bandera, la de Estados Unidos. This is my country. Y aparece los estados de la Unión Americana para que digan sí hay reyes, sí hay gobernantes. Es una respuesta a las protestas violentas que habían instigado los grupos ultraprogresistas. Según la secretaria de Estado Cristina M., también Claudia Sheinbaum, hemos hablado de que al menos en 3 ocasiones Morena ha llamado a la violencia o a la insurrección en defensa de los cárteles de la droga, tanto en México como en los Estados Unidos. El FBI solicitó a las agencias de espionaje que destruyeran la información sobre un supuesto complot de China para ayudar a Joe Biden a ganar las elecciones 2020. Esto ya no me dio tiempo de revisarlo. Verdaderamente lo vamos a quedar a deber. Pero lo vi que lo estaba compartiendo The Gateway Pundit Hispanic sobre que sí, que el presidente Biden sí tuvo una relación con China comunista. Y eso me lleva a la siguiente crónica especial. China comunista representa la máxima opresión, maldad, crueldad y persecución política inhumana. Creo yo que es el único país que públicamente cierra absolutamente toda posibilidad o sus puertas a mí, y eso me ha parecido inusual, su brutal intolerancia, discriminación, odio, cancelación a mi persona. Las redes sociales de China están hipercensuradas, y son las únicas que defienden totalmente al régimen criminal de Claudia Sheinbaum y los cárteles de la droga mexicanos, a los cuales China suministra armas militares contra Estados Unidos, como la corporación Skifendi Químicos para producir toneladas de cocaína y fentanilo en México, así como se ha visto a los científicos chinos que mandan a Badiraguato y hacen toda la química para el cártel de Sinaloa. China también usa México como país para reetiquetar sus productos como si fueran fabricados en México, así como traficar ilegalmente aluminio y acero chino como si fuera mexicano. Todas estas criminales traiciones hechas por la presidente de México Claudia Sheinbaum, que está robando millones de empleos y millones de dólares y se los da a China. Algunos ingenuos se preguntan por qué hacerle tanto daño a México, y eso es porque Sheinbaum es una terrorista del cártel de la Internacional Comunista. En su mente enferma, ella forma parte de la revolución contra el capitalismo, por tanto todo el dinero del capitalismo debe fluir a China comunista. La razón por la que el gobierno de China me odia tanto y me tiene etiquetado como un enemigo, es que yo sé todos los robos y estafas que hizo Andrés Manuel López Obrador con China y el Foro Económico Mundial con el evento 201. López Obrador robó millones de productos que se usaron en la histeria colectiva de 2020, tales como los sucios e inservibles cubrebocas a México, y los regaló a China. China, burlándose de México, se los vendió a México por millones de dólares. López Obrador ordenó encubrir operaciones ilegales al norte de México, en que se vendieron billones de pruebas PCR, reacción en cadena de la polimerasa chinas, para detectar el supuesto virus. Miles de mexicanos participaron etiquetando y poniendo en cajas el producto contratados por empresas chinas, y esto se mandó a muchas partes del mundo, pero en especial a Estados Unidos. Un enorme peligro estar usando productos de supuesta salud chinos, cuando China quiere que enfermen y mueran los estadounidenses. Esa clase de mensajes evidentemente no podían tolerar en TikTok, que es el centro donde llenan de basura y porno la mente de millones de niños mexicanos y estadounidenses. Los chinos esclavistas se están enterando de todas sus miserias y las magnifican. Es además una venda a los ojos que hace estúpidas a las nuevas generaciones.
¿O tú crees que China permite usar esa cosa llamada TikTok? China es un estado terrorista, ellos fueron los que se prestaron a una enorme mentira de la OMS para quebrar Estados Unidos y todas las economías del mundo en 2020. Es un estado terrorista, lo repito, colaborador de los crímenes del Dr. Fauci y los cárteles de la droga mexicanos. El Partido Comunista Chino es el único partido en el mundo autor del exterminio de 83 millones de personas. Si alguien te dijo que Hitler era lo peor, te mintieron. Piensa que según esto China mató 13.8 veces más personas que la misma Segunda Guerra Mundial, y todo con la complicidad de los gobiernos de la masonería y socialismo de Occidente. China es el patrocinador de los cárteles de la droga. Les aconsejo un boicot contra todo lo chino. Así, por ejemplo, cuando vean que Claudia Sheinbaum roba millones de dólares de México y los entrega a Cuba, es por lo mismo. Ella no es la presidente de México, ella es un agente de la Internacional Comunista, cuyo objetivo es destruir todas las naciones del mundo y someterlas en una tiranía mundial comunista, una especie de Unión Soviética mundial. Por eso todo lo que se roba es para impulsar el terrorismo de la revolución internacional y el totalitarismo. China ha usado a México como una herramienta para dañar Estados Unidos con la complicidad de Morena, y eso no lo podemos tolerar. China es un enemigo de México. Mientras tanto, la judía atea, Sheinbaum, podrán verla decir que Estados Unidos y México deben unirse contra China. Vil mentira. Nada ha cambiado, sigue traicionando a Trump, violando el Tratado de Libre Comercio para dar todo el dinero robado a México a China. Andrés Manuel López Obrador llegó al grado de entregar el espectro radioeléctrico de México al Partido Comunista Chino. Ya tienen su canal de mentiras a favor de China, asesinos de los manifestantes de la Plaza Tiananmen en la señal digital del Canal 6. También participaron en el robo y fraude de la construcción del Tren Maya. China es por hoy el enemigo más grande que tenemos como país, y los chinos también son muchos migrantes ilegales que están invadiendo para robarnos nuestro país y recursos naturales. Principalmente quieren robarse el uranio, litio y oro en complicidad con terroristas como el EZLN y movimientos socialistas que apoyan el terrorismo islámico, más bien comunista, del Hamas, ligado a Irán. No olviden que se sabe que había una relación entre Irán y el cártel Los Zetas, que dio 2 millones de pesos a la campaña de López Obrador en 2006. Los chinos históricamente han sido malos para México. Ellos fueron los primeros en sembrar drogas en Sinaloa. Cuando venían drogadictos a trabajar en la construcción de las vías del tren, traían esas mañas y vicios que aprendieron del Reino Unido, que invadió su país por órdenes de los narcotraficantes Rothschild y Sassoon, banqueros Illuminati. Así que con esto me reafirmo en mis dichos anteriores, y que sé perfectamente que China es nuestro enemigo, y que tiene de cómplices a los gobiernos de muchos países como Suiza o Alemania. Más le conviene al presidente Trump ponerle un alto a estos ladrones y explotadores. Aunque a China le gustaría ver arruinados y divididos México y Estados Unidos, yo veo un futuro en el que no hay más China y que la colaboración de México con Estados Unidos será cada vez mayor y más lucrativa para ambos. Sheinbaum es solo un estorbo pasajero. Héctor Rosales, oficial. Bueno, uno siempre que escribe una columna evalúa mucho las expresiones que manejó. En vez de decir China en varias ocasiones, siempre debía de decir Partido Comunista Chino. Porque en China hay gente también que trabaja mucho, gente muy valiosa, gente que no quiere hacerle daño a ninguna otra nación. Pero pues el Partido Comunista Chino es el único partido que existe. Hagan de cuenta como si en México solamente tuviéramos Morena. No hay ningún otro partido por el que tú pudieras votar o disentir o expresar. No, todo es el Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista Chino de Mao, que fue financiado por esa élite perversa, esclavista, asesina, por los Rockefeller, por ejemplo, es el que ejecuta esos programas de la revolución cultural de China, el gran salto adelante que termina matando de hambre a tantas personas. Todo eso lo hizo China. Pero aquí en México se está difundiendo una propaganda en la cual se nos quiere decir que China es avanzado, que China es muy progresivo, que tiene mucho progreso tecnológico, que son ciudades fantásticas. Son ciudades sí muy grandes porque tienen una población enorme. Luego van a llenarse de ancianos porque irremediablemente todos vamos a envejecer, y van a ver el problemón que va a tener China, porque los chinos ya no quieren tener hijos tampoco. Porque es un gasto monstruoso. No hay calidad de vida en China para poder formar una familia. No hay eso en China.
lo que les están diciendo de que tienen, vaya, enormes hospitales, pues son cuartos, finalmente, cuartos inútiles, porque hay que recordar que durante el confinamiento, que es la tranza a la que se prestó China comunista, terminó encerrando a las personas y algunas murieron quemadas porque pues no les abrían la puerta, que porque decían que era el confinamiento. China es una tecnocracia. Nadie va a negar que tiene muchas cámaras para tener vigilada, controlada y amenazada a su propia población civil. China es una tecnocracia donde las personas trabajan mucho, se les paga poco y tienen enormes problemas de contaminación y ambientales. Esa es la China que ustedes nunca les han presentado. Claro que si alguien viaja a China, pues va a ver los lugares bonitos, los lugares turísticos, los lugares que no están apartados, que son céntricos y no van a conocer la realidad de ese país. Un país muy triste, un país que experimentó, como lo he dicho, una enorme masacre. O sea, allá había mucha población, la masacraron completamente en pocos años porque lo que había era un sistema de exterminio que lo que buscó fue borrar a la tradicional China que ya no existe. Podría tal vez resurgir en algún momento, pero yo no sé hasta qué punto ese país ha sido enfermado o trastornado por una organización política como el Partido Comunista Chino, que es una de las peores tiranías. Yo no sé por qué la han agarrado tan fuerte contra mí, lo desconozco, pero sí, tengo un sistemático saboteo en China. Creo que me doy una idea por qué, ¿no? Porque ellos que tienen vetadas todas nuestras redes sociales y todos nuestros contenidos, artículos, información, sobre todo me hago una idea de que me aborrecen por hablar de la masacre de Tiananmen en los 80s. Pero debe de haber algo más, ¿no? Les es sospechoso, tal vez, no me gusta sus plataformas, pero aunque he querido, ¿no? Aunque hubiera querido tener una presencia en sus plataformas, ya se me tiene identificado y vetado de inicio. ¿Qué otra de las cosas he notado de China? Bueno, pues China tiene este interés por apoderarse de los recursos naturales de Iberoamérica y ve a México como un objetivo militar, como un objetivo de posicionar sus bases o negocios en México y su población, que su población siempre, donde veas chinos, hay la peligrosa presencia de la mafia china, que son las tríadas, asesinos, extorsionadores, vendedores de droga. Ahí donde veas chinos como en Izazaga, ahí ya tiene la presencia de las tríadas. No hay lugar a donde lleguen los chinos, el barrio chino, sin la presencia de las tríadas. Entonces, no es una población que, dado el enorme revoltijo de etnias y de problemas sociales que tenemos, que a mí me guste ver que pues tienen una presencia en el país, porque hay mucho adoctrinamiento para precisamente generar esa colonización asiática contra México y tener o meter a México en problemas con Estados Unidos. Lo que están buscando es dividirnos, fracturar toda América, desde el norte hasta el sur, hasta la Argentina, hasta la Patagonia, porque pues ya empieza a verse que por el despliegue tecnológico, por las fuertes inversiones que tienen algunos países, por el capital económico y por los bancos que tienen, que China también se ha dedicado a endeudar a muchos países de África y de la misma Asia, pues están la idea de los supercontinentes, la idea de las uniones o de las alianzas económicas supercontinentes. China quiere dominar Asia, es el último reporte que ha presentado el Pentágono y es muy cierto, China quiere tener el control de Asia. Y hablando de todo esto, como un pequeño fragmento de China, pues dice Donald Trump que extiende 90 días la exigencia de que se venda TikTok. Vamos a ver en manos de quién, tiene que ser un norteamericano, va a quedar TikTok. Y solamente así yo podría decir que, bueno, TikTok ya recupera la libertad de expresión, TikTok ya va a dejar un poco de ser espionaje chino. Vamos a ver si se vende TikTok, pero actualmente no es recomendable porque todos tus datos quedan en posesión del Partido Comunista Chino, de esa organización criminal que, como les había comentado con anterioridad, en el caso de México, no es que un día los criminales masones del Estado mexicano, del Estado narcomexicano, se levantaron y dijeron: ay, hemos sido muy duros, hoy nos vamos a comportar más blandos a partir de ahora. No, siguen siendo los mismos asesinos crueles y sin ningún escrúpulo
que fueron con Plutarco Elías Calles, con Benito Juárez, siguen teniendo las mismas ideas. Ellos son monolíticos, ellos son hombres de una sola pieza, pero mala, ¿no? De una sola ideología. No cambia su ideología, no evoluciona, no prospera, nunca. Ellos nunca van a abandonar sus principios satánicos. Van a seguir siendo los mismos hasta que se mueran. Lo que pasó es que cambian de pronto y dependiendo del momento, de estrategia. Eso sí que lo hacen. Pueden fingirse de otra forma o pueden estar realizando alguna estrategia contra la población civil que les aparenta, que les hace presentar que como que ya no hay la persecución armada contra la iglesia. Sí que la hay. Sigue habiendo esa persecución, sigue habiendo ese proceso de eliminar a Dios de la mente y de los corazones del pueblo de México. Y eso imaginen, lo han practicado en China. Esos horrores lo ha visto, por ejemplo, el cardenal Zen. Busquen las denuncias del cardenal Zen para que vean qué es de lo que estamos hablando. Y a mí, bueno, pues si la China comunista me quiere tener vetado y señalado, pues a mí qué me importa. La verdad no me interesa ni estar en sus redes, ni tampoco viajar a su país de esclavitud y de horror. No me interesa, no tengo ni la necesidad ni el interés. Y bueno, pues con este un poco ríspido, ¿no? Comentario un poco encendido, vamos a cerrar con oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te confiere, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su atención. Si les ha gustado el programa, saben cómo me pueden ayudar. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.